Bueno, entonces ahora sí. Como les comentaba, el criterio que vamos a ver de manera puntual, entonces comprende la función de autosuma, vamos a ver el criterio de relleno y series. Son cosas que de cierta manera son básicas, por lo tanto en alguna instancia ya la hemos aplicado y conocemos sobre esta parte. Bueno, este criterio de autosuma, ¿no? La autosuma en Excel es una función muy utilizada para hacer sumas de forma automática en Excel. Creo que todo el mundo la ha utilizado en alguna ocasión. Esto, llamémoslo así, es un acceso directo, un atajo. Para cuando queremos sumar, bien sea una fila o una columna, y los datos están ordenados, ahí la opción más rápida sería este criterio de autosum. Hay que tener la precaución, ¿no? A veces de pronto nos confiamos y aplico el autosum. Tengo que verificar en realidad qué celdas se enmarcan para poder aplicar este criterio. Simplemente entonces a través de esta opción vamos a hacer más rápido, ¿no? No voy a poner la función, sino simplemente voy a dar un clic y voy a obtener el resultado de la suma. Ya vamos a ver que también se puede trabajar con otras operaciones básicas, obviamente. Aparte de la suma, también podríamos encontrar el promedio, podemos contar, podemos determinar el mayor, el menor. Bueno, ya lo vamos a ver. Esto lo podemos ubicar desde el menú inicio, ahí tenemos el acceso directo a autosuma, o también desde la cinta de opciones fórmula, ahí también tenemos este criterio de autosuma. El otro criterio que también vamos a manejarlo, vamos a verlo, es este criterio de rellenar. ¿Para qué nos va a servir esto? Como nos dice, es muy útil para completar o llenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Entonces aquí la situación es de pronto para hacer más rápido también algún tipo de trabajo. A veces yo genero una secuencia de números, puede ser una serie. Ahí entonces el Excel me ayuda ya prediciendo, digamos así, la serie, ¿no? Ya vamos a verlo y ahí nos vamos a dar cuenta. Y el siguiente criterio también que vamos a revisar de manera muy rápida es este criterio de series. Vamos a manejar, ¿no? Como nos dice aquí, para completar una serie numérica, se seleccionan los datos y los espacios en blanco y de ahí aplicamos la opción de relleno o también podemos utilizar el menú series que tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo manejamos estos criterios. Bueno, me paso al archivo de Excel. Déjenme ver si hasta aquí. Ya. ¿Sí están viendo el archivo de Excel? Sí, profesor. Sí, mister. Ya. Bueno, vamos a aplicar el primer criterio, el que nos dice el de la autosuma, ¿no? Aquí es importante que los datos estén bien organizados. Si los datos están bien organizados, ahí sí, con toda la confianza, podré utilizar este criterio del autosuma. Pero si por ahí los datos no están bien organizados, entonces preferible manejo, digámoslo así, de la forma normal, aplicando la función. Bueno, aquí en el ejemplo yo tengo unos datos con respecto a la cantidad de préstamos de libros. Acá yo tengo los libros categorizados por el género de libro. Acá en cambio los tengo la cantidad de préstamos en referencia a los meses del año, ¿no? Principalmente a los del primer semestre. Bueno, supongamos que obviamente quiero encontrar totales sobre esto, ¿no? Una estadística. La pregunta nos dice, ¿cuánto fue el total de préstamos en el mes de enero? Entendemos que queremos encontrar es el total de esta columna, ¿no? En este caso, como está organizado, no hay datos de pronto nulos, todo eso, entonces simplemente en este caso
voy a aplicar el criterio de autosuma, ¿no? Como vemos desde el menú inicio, acá en la parte superior tenemos este símbolo de sumatorio. Como les decía, aparte de encontrar la suma, también podemos calcular el promedio, contar números, el valor máximo, el valor mínimo. Bueno, lo que queremos es el total, ¿no? Por lo tanto, aplicamos suma. Simplemente damos un clic y vemos que se nos enmarca la columna, ¿no? Los valores numéricos de la columna enero. Obviamente eso es lo que quiero sumar, ¿no? Entonces simplemente un n. De esta manera entonces encontramos el total, en este caso la suma de toda esta columna. Nada del otro mundo. Acá, ahora la solicitud, digamos, queremos determinar cuánto es la cantidad de préstamos de libros, pero por género. Entonces, vamos a calcular por género, ¿no? Eso significa que vamos a determinar la sumatoria, pero en este caso de manera horizontal. Listo, nos ubicamos en esta celda, ya. Y nos vamos de nuevo por la opción autosuma, ¿no? De cierta manera, yo no lo indico al Excel si quiero sumarlo vertical, horizontal, no, simplemente doy un clic, ¿no? Excel asume en este caso, busca dónde están los datos. Y en este caso los datos están a la derecha de la fórmula, de la celda donde me ubiqué. Entonces, nos enmarca a sí mismo los datos numéricos y simplemente nosotros presionamos Enter. Ya, entonces, como vemos, como les dije desde un principio, esto viene a ser un acceso directo, ¿no? Para poder sumar. Sabemos que lo podemos hacer de forma manual. Trabajo con la función suma, enmarco el rango de celdas, va a ser lo mismo. Entonces, la recomendación es que los datos tienen que estar bien organizados. Y bueno, en este caso también tener la precaución, si de pronto estamos trabajando, qué sé yo, con un documento tipo contable, presupuesto, flujo de caja, bueno, un tipo de esos documentos, ahí sí se debe trabajar con más cuidado cuando se maneje autosumas, ¿no? Tengo que asegurarme bien qué celdas son las que marcan. Ustedes ya saben que de pronto hay un error, ya es algo más serio en uno de esos tipos de documentos. Bueno, eso entonces con este criterio de autosuma, ¿no? Bueno, ya después obviamente no voy a aplicar autosuma a cada una de las filas, sino simplemente ya arrastramos. Eso ya sabemos. Entonces simplemente ya completaríamos esta tabla de esta forma. Por revisar, ¿no? Por ver. Por ejemplo, ahora vamos a aplicar el criterio de, en este caso vamos a ver contar números. Entonces, voy a aplicar este criterio, contar números. Vemos que asimismo automáticamente nos enmarcó toda la fila y nos dice entonces que hay 7 números, ¿no? Todo nos contabiliza todos estos números. Ya. Bueno, esto es simplemente, ¿no? Este criterio de la suma automática. Como vemos, también puedo aplicar otras funciones, contar, promedio, el mayor, el menor. Si los datos están bien ubicados, no va a haber ningún problema en utilizar esta forma más rápida. Y como también les decía, también hay que tener la precaución, eso sí, de ver qué celdas en realidad las enmarca para la suma. Bueno, listo. Pasemos a la siguiente hoja. Vamos a trabajar ahora con el criterio de rellenar y luego vemos la parte de series. Bueno, esto también es muy común, hemos utilizado, estoy seguro que ustedes ya saben cómo se maneja este criterio, pero si por de repente no lo manejan así, entonces a partir de hoy lo van a manejar de esta forma. Es muy común de pronto en algún documento tener un orden, tener una secuencia numerada.
Y supongamos que en este caso queremos, ¿no? Ir manejando una secuencia de uno en uno. Entonces, por ejemplo, obviamente voy a empezar, este sería 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Claro. He visto, la verdad, sí he visto personas que de pronto manejan eso. Si hay 40, van poniendo, van numerando uno por uno. La cuestión también aquí se trata de sacar el mayor provecho de las herramientas informáticas, ¿no? Entonces, ese va a ser un pequeño ejercicio que podemos hacerlo de manera más óptima de la siguiente manera. Bueno, yo quiero aplicar una secuencia numerada normal, que vaya de uno en uno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por lo general les damos el inicio de la serie. Entonces voy a escribir 1 y 2. A partir de ahí, enmarco los dos valores y de cierta manera le estoy indicando al Excel que me genere una serie, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahí es empezar a arrastrar. Como nos damos cuenta, ahí ya se va a ir generando de manera automática el orden secuencial, ¿no? Pues puede ser cualquier número, 40, 50, 1000, lo que sea, y se va a ir generando la secuencia numerada. Esto, como les decía, de pronto lo hacíamos manual, aunque no creo, ya esto es una función sumamente básica, ¿no? Pero de pronto si lo hacíamos manual y teníamos 50, 60, obviamente estaríamos perdiendo el tiempo. Si aplicamos este criterio, entonces simplemente le doy el inicio y a partir de ahí empezamos a arrastrar. Bueno, supongamos que ahora quiero es la secuencia, pero de números pares. Excel tampoco es adivino, ¿no? Siempre tengo que darle, digamos así, la pauta. Tenemos que indicarle qué queremos. Ya, entonces en este caso, asimismo, voy a manejar los dos primeros valores. Queremos generar los números pares. Entonces pongo el 2, el 4, enmarcamos y de la misma manera, ¿no? Entonces adapto hasta donde necesito. Como vemos, entonces, ahora la secuencia que nos generó va de 2 en 2, ¿no? Números pares. Listo. El mismo criterio para generar los impares. Obviamente vamos a empezar en cuánto? Vamos a empezar en 1, ¿no? Entonces, el primer número y el siguiente número. Enmarcamos y adaptamos, ¿no? Entonces, el Excel ahí automáticamente nos genera la serie, en este caso, de números impares. Bajo este criterio, entonces, podemos ir aplicando cualquier serie, ¿no? Que esta característica de estas series es que tienen un incremento común. Es decir, en esta primera serie se va incrementando de uno en uno, ¿no? Lo normal. Acá, en cambio, se va incrementando de 2, pero empezamos en el número 2. Acá también se va incrementando de 2 en 2, pero empezamos en el número 1. Acá, para generar la de múltiplos de 10, ¿cómo generaríamos esa serie? ¿Cómo haríamos la serie? Entonces quiero generar automáticamente los múltiplos de 10. 1, 10, 20, sí. Como hice los procesos anteriores. Sí, empezamos indicándole el inicio. Siempre vamos a indicar el inicio de la serie, ¿no? Entonces, en este caso, 10. Por lo general, siempre tengo que darle el siguiente valor, porque ahí el Excel de cierta manera se da cuenta cuál es el incremento. Entonces, el siguiente valor sería 20. En base a esos dos elementos, entonces, el Excel más o menos ya predice la serie del patrón y adaptamos. Entonces, en este caso, va a ir de 10 en 10, ¿no? La serie del 10. Como nos damos cuenta, entonces, de esta manera yo podría ir generando cualquier serie, ¿no? Siempre que el incremento
sea constante, es decir, sea un valor ya determinado. Listo. Entonces, ahora ya tenemos sumamente claro, cuando ya simplemente quiero numerar, ya no vamos a estarlo haciendo uno por uno, ¿no? En el caso de que de pronto desconocíamos eso. Bueno. Aparte de trabajar con rellenos, ¿no? Lo que estoy haciendo es rellenando, ya. Aparte también puedo trabajar con ciertas ayudas de Excel. Por ejemplo, los meses del año. Supongamos que quiero generar de manera rápida un reporte anual. Necesito, ¿no? La lista de los meses del año. Entonces, en este caso yo puedo, obviamente, hacer referencia a enero como primer mes y a partir de ahí también solo voy a arrastrar. Vemos que automáticamente el Excel entiende y me presenta la lista de todos los meses. Entonces, asimismo, si yo quería generar, ya no es necesario estar escribiendo, ¿no? Basta con que ponga el nombre de un mes. Tampoco es necesario siempre empezar en enero, ¿no? Supongamos, yo pongo agosto y a partir de ahí también se me va a generar la serie. Entonces, no es necesario, digamos, en este caso, empezar netamente por el primer mes, que sería enero, sino también lo reconoce con cualquier mes del año. Esto como una ayuda, ¿no? Para hacer más rápido de pronto algún trabajo, alguna situación. Lo mismo que hacemos con los meses del año también funciona con los días de la semana. Entonces, es decir, por ejemplo, trabajamos lunes, y el mismo criterio, ¿no? Entonces, arrastramos y nos muestra, en este caso, el resto de días de la semana. Bueno, esto entonces de pronto sí desconocíamos. Para hacer más rápido nuestro trabajo, si necesito de estos listados, simplemente pongo cualquier mes o cualquier día y puedo obtener la lista. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo. También de pronto en alguna instancia necesitemos manejar un texto numerado. ¿A qué se refiere un texto numerado? Por decir algo, ítem 1, ítem 2, o manejar título 1, título 2, artículo 1, artículo 2. Bueno, vamos a trabajar con el término ítem 1. Se supone que el siguiente término tiene que ser ítem 2, ¿no? Ítem 2. A partir de ahí, obviamente el Excel va a entender y me va a ir generando el resto de la serie. Entonces aquí tenemos como decir una palabra y acompañado de un número en una secuencia. Entonces, por alguna ocasión necesitemos también trabajar con esto, puede ir cualquier palabra, ¿no? Acompañado del número que le daría la secuencia. Lo mismo también se puede trabajar con este criterio de fechas. La parte de fechas también puedo generar. Profe, Dígame. bueno, dice mi compañera Génesis si la puedo aceptar. Sí, ya la acepté. Ajá. Gracias. Ok. Bueno, en la parte de fechas también podemos generar una secuencia. Entonces, por decir algo, voy a manejar la fecha de hoy, ¿no? Entonces, 18/08/2020. A partir de aquí, en el momento que arrastro, se asume un incremento de 1. Y voy a determinar entonces, como vemos, la fecha del día de mañana y así sucesivamente. Entonces, estas son ayudas para poder manejar un poco mejor la parte de los datos y no de pronto demorarme, ¿no? En numerar algo, de pronto en trabajar con los meses del año, los días de la semana y como vemos aquí los otros ejemplos. ¿Sí? Ya. Eso en cuanto a la opción de relleno. Veamos la opción de series. Es algo muy parecido, pero aquí de pronto ya voy a personalizar un poco más. Aquí puntualmente me dice generar la siguiente serie.
Lo relacionamos con lo que vimos también en algoritmos, ¿no? Cuando de pronto decíamos generar la serie del 5 y cosas así. Eso significa que automáticamente el Excel me tiene que botar los resultados. Ya. Acá me dice entonces generar la siguiente serie. Ahí tenemos la serie, ¿no? Separados por punto y coma. ¿Cuál es la característica de esa serie? Aumenta en 0,5. Ya, perfecto, ¿no? Vemos totalmente, vemos de forma muy fácil que la serie se va formando de acuerdo a un incremento. En matemáticas, ese valor del incremento también se lo denomina como razón, ¿no? Ya. Entonces, vemos que la razón aquí es de 0,5. Ya. Podría manejar esta serie de la forma que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer valor 1, el siguiente valor sería 1,5 y a partir de ahí asumo que el Excel entiende y arrastro, ¿no? Entonces vemos que nos generó. Bueno, en esta serie tengo solo hasta el 4. Listo. Podemos manejarlo así. O también podemos ya ir personalizando un poco más y vamos a trabajar con el criterio de series. Entonces, siempre a la serie tengo que darle el primer valor. Entonces, escribo el 1 y me voy por la opción de inicio. Abajo del botón de autosuma tengo este botoncito y aquí tengo series. Entonces, voy a trabajar con esta opción. Ya. Aquí en esta parte voy a definir un poco más detenidamente el criterio de la serie. Entonces, en primera instancia me pregunta, ¿cómo quiero manejar la serie? ¿En filas o en columnas? Ya, aquí por el espacio voy a manejarlo en filas, ¿no? Que se me genere de manera horizontal. Ya. ¿Qué tipo de serie se va a generar? Lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar. En primera instancia, cuando conocemos la razón, cuando conocemos el incremento, esas son de tipo lineal. Y el incremento es un número. Ahí manejamos de tipo lineal. Entonces, en este caso, le damos marcado lineal y aquí definimos el incremento. Entonces, el incremento es 0,5, ¿no? Y también me pide cuál es el valor, en este caso, el tope de la serie. Entonces, en este caso, 4. Con estos datos vamos a generar entonces la serie. Aceptar. Y vemos que automáticamente nos generó la serie, ¿no? Como les decía, lo relacionamos con la parte de los algoritmos. Cuando decíamos generar, ¿qué utilizábamos ahí? ¿Qué estructura? A ver, ¿qué estructura utilizamos para generar una serie? Nada. Pregunta de examen ya. Ya sacaron cero en esa pregunta. Repito mientras. Ah, no. Repeat. Repeat, o sea, una estructura repetitiva. Cualquiera. Puede ser un while, un mientras, un para. La idea cuando generamos una serie es emplear una estructura repetitiva. Tomarán en cuenta, ¿no? Bueno. El siguiente criterio nos dice generar la serie 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ya. Esa serie de pronto lo podemos, digamos así, empezar a analizar y digo, no, empieza en 2, el siguiente número es el 4. Ya. ¿Qué pasa si manejo el mismo criterio, no? Arrastramos. Obviamente vemos que asume de nuevo como una serie de números pares, pero no es esa serie. Entonces, esto no me serviría. Si de pronto le doy un poco más de datos, ¿no? A la serie, entonces 2, 4, el siguiente número es 8. Voy a ver si en realidad el Excel de pronto ya encuentra la razón. Entonces, arrastramos, pero vemos que no, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ya puntual, ya no me sería útil la opción de simplemente arrastrar.
Entonces, en este caso sí debemos utilizar el criterio de series. ¿Cuál sería la razón de esta serie? ¿Cómo voy generando la serie? Están multiplicando por 2. Ya, perfecto. Ya, entonces, el primer número lo multiplico por 2, aparece el segundo. Luego, asimismo, lo multiplico por 2, aparece el siguiente. Ya. Para no utilizar, está bien, pero para no utilizar el criterio multiplicar por 2, busquemos algo como un sinónimo. ¿Qué le voy a hacer al primer número? Elevarlo al cuadrado. Puede funcionar también esta serie como una potencia, sí. Pero en todo caso, vamos tomando en cuenta, como decir, tengo el primer número y en base a ese número... Sumar el mismo. ¿Perdón? Sumar el mismo número, ¿no? Lo podría multiplicar por 2. Ya, sí, o sea, todo lo que me están diciendo está bien. Potencia, multiplicarlo por 2. Ya, simplemente quiero, como decir, utilizar otro término. Ya. Esta serie de pronto se va a originar, obviamente, del primer número. El siguiente número va a ser el doble, ¿no? Del primer número. Ya. Solo quería, como decir, utilizar ese término, el doble. Tengo el 4, ¿no? El siguiente número sería obviamente el doble de 4, 8. El doble de 8, 16 y así sucesivamente. Ya. También va a funcionar obviamente si multiplicamos por 2, ¿no? Por eso les decía, es casi como un sinónimo. Bueno, ya, entonces, para generarnos esta serie, ahí sí necesariamente vamos a trabajar desde acá, series, filas, ¿no? Voy a generarlo a través de fila, pero aquí voy a trabajarlo como geométrico. Y el criterio de aplicarlo el doble lo voy a entender como representado en términos de porcentaje, sería el 200%, ¿no? Entonces, el incremento aquí va a ser de 2. El límite, 64. Ya, entonces aquí a tomar en cuenta. Aquí va a ser geométrico. Por eso les decía, quería utilizar este criterio de doble. ¿Cómo lo manejamos en términos de porcentaje el doble? El 200%. Obviamente no pongo 200%, ¿no? Sino lo represento como 2. Sí. Me faltó algo, me faltó iniciar la serie. Siempre tengo que iniciarla, ¿no? Si no, no sabe cómo se va a iniciar. Ya, entonces, siempre necesito el primer valor y en función a ese valor, ahí sí trabajo con la serie. Entonces, decíamos que era geométrica. El incremento en este caso es 2, que representa el 200%, y el límite es 64. Aceptamos. Listo. Entonces, como vemos, ahí nos generó esta serie. La idea es no utilizar una operación, ¿no? Porque ustedes dicen, de pronto yo podría hacer esto también, ¿no? El primer número lo multiplico por 2 y voy arrastrando. La idea es que nos aparezca sin ningún tipo de función. Eso es una serie. Entonces, como vemos, aquí no hay ninguna fórmula, ¿no? O sea, los números aparecieron, digamos así. Entonces, ese es el criterio de una serie. Bueno, hay dos series más ahí planteadas, de pronto ustedes las analizan y ver cómo generan, ¿no? Pueden manejarlo, tienen que ir probando si son lineales, si son geométricas. Y que nos genere tal cual, ¿no? O sea, nos tiene que generar tal cual. Así falle un número, ya no es la serie. O sea, tiene que generarnos tal cual. Bueno. Vamos a quedar hasta ahí. Esto va a quedar, digamos, como una pequeña práctica, pero igual no van a tener que entregar nada de eso, ¿no? Simplemente queda ahí para que ustedes completen. Hasta aquí, entonces, la información relacionada al primer parcial. No sé, antes de salir de aquí, de pronto alguna duda, alguna inquietud.
bueno, como siempre les dije, esto es como un repaso, ¿no? O sea, estamos viendo cuestiones muy básicas en el manejo del Excel. Bueno, vamos, Profe, el dígame. último también lo trabajamos así, el que dice generar una personalizada con los siguientes valores de las ciudades de Ecuador. A ver, no lo oí muy bien. En la última serie. Y ahí dice generar una serie personalizada con los siguientes valores de las ciudades de Ecuador. Abajo de generar serie SSD. Bueno, vamos a verlo rapidito ya. La idea. Supongamos que yo quisiera también hacer muy rápido mi trabajo y necesito una serie con los nombres de las ciudades. Simplemente para yo poder arrastrar, ¿no? Y que me aparezcan los nombres. O sea, para hacer eso, entonces necesito primero generar la serie. Entonces voy a escribir algunos nombres, voy a escribir algunos nombres de ciudades. Esto puede funcionar con cualquier otro elemento, qué sé yo. Bueno, voy a escribir. Ya, voy a manejar con estos datos rapidito. Ya. La idea es que esta serie también me aparezca en el momento de poder arrastrar, ¿no? Para hacer eso, entonces, tengo que manejar una configuración en el Excel. Entonces, nos vamos por archivo. Me voy por opciones. Se me abrió la ventana de opciones. ¿Sí están viendo ustedes esa ventana? Sí, ingeniero. Ya. Entonces me voy acá, avanzadas. Y dentro de la opción avanzadas, busco opciones. Ya. Dentro de avanzadas, en esta ficha general, tengo este botón, modificar listas personalizadas. Le doy un clic y se me abre esta ventana. En esta ventana, como se dan cuenta, aquí está, por ejemplo, los meses del año, ¿no? Aquí están los días de la semana. Es aquí donde configuro las listas. Por defecto, el Excel ya tiene estas listas, pero podríamos agregarle más listas, de acuerdo a lo que queramos hacer más rápido. Ya. Puedo ir agregando uno por uno los valores de la lista o también con esta opción. Entonces, por ejemplo, aquí apunto a mi lista. En este caso tengo solo estos valores, ¿no? Puedo tener muchos más valores. Y ponemos importar. En este caso, como vemos, ya se nos creó acá, ¿no? La lista. Aceptamos. Ya. La idea es que esta lista ya está guardada, en este caso, en el Excel. Entonces, cuando yo ponga de pronto cualquier nombre de los que están en la lista y arrastro, ya me debería identificar y empezar a sacar los nombres, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos, ya tengo como una lista para poder arrastrar los valores que hemos ingresado. Ya. Esto podríamos hacerlo con cualquier cosa de pronto que ustedes manejen muy habitualmente, ¿no? Para que ya no tengan que escribir. Si no lo manejamos como una lista, hacemos ese proceso, lo guardamos en las listas personalizadas y de ahí ya nos quedaría útil para poder trabajar ya de esa forma. ¿Sí? Puede ser con cualquier elemento, ¿no? Pueden ser listas numéricas, pueden ser fechas, pueden ser nombres de personas, bueno, cualquier cosa que se pueda manejar como una lista. De esa manera, ustedes al poner uno de los elementos de la lista, podemos empezar a generar toda esa lista. ¿Sí? Listo. Bueno, eso entonces con respecto a esta parte, ¿no? Vamos a quedar ahí para poder conversar sobre el aspecto del examen. ¿Sí?
Bueno, voy a dejar de compartir. Ok. Bueno, hasta este punto, entonces, la parte de lo que tiene que ver con el primer parcial. Ya. Vamos a determinar entonces las indicaciones, ¿no? Ya. Básicamente la fecha ya está definida, es el próximo día jueves. Vamos a trabajarlo en el mismo horario, o sea, es decir, 3:30 ustedes tienen que conectarse al Zoom. Al mismo tiempo también tienen que tener habilitada su plataforma virtual. Y por cualquier cosa yo voy a habilitar el cuestionario a las 15 horas con 40 minutos. Siempre nos demoramos 10 minutos hasta conectarnos, todo eso, ¿no? Entonces, el cuestionario se va a abrir a las 15 horas con 40 minutos. O sea, de ahí ustedes ya van a tener el tiempo para empezar a trabajar. El tiempo, ya saben, es 1 hora. Ya. La estructura del examen que voy a plantear tiene 2 partes. La primera es preguntas de opción múltiple, donde hay que escoger la respuesta. Son 10 preguntas. Y la segunda es una parte práctica. En la parte práctica, puntualmente les digo, es un algoritmo, ¿no? Van a tener que trabajar con esa parte. Ya. La parte de, llamémoslo así, de teoría, involucra la primera y la segunda unidad. De lo que hemos visto de Excel, va a haber algunas preguntas para contestar, ¿no? Ya. No voy a tomar nada de práctico de Excel. O sea, el Excel no entra. La parte práctica va a ser en relación a algoritmos. Ya. Bajo ese criterio, entonces, primero ustedes van a resolver las preguntas, las 10 preguntas, y la última pregunta, la pregunta 11, esa es donde está planteado el algoritmo. Esa pregunta tiene la particularidad de que ustedes pueden ahí adjuntar un archivo. Obviamente ustedes van a desarrollar el algoritmo en el PCI, ¿no? Van a trabajar como los deberes. El código, el diagrama y la pantalla de ejecución. Entonces, una vez que ya terminen, hacen el archivo y lo suben. En la misma pregunta va a haber la opción para que puedan subir el archivo. ¿Sí? Entonces el archivo no tienen que enviarme por correo, no me van a enviar por WhatsApp, nada de eso, ¿no? En el mismo cuestionario que hacemos en el examen, la pregunta número 11, ahí tienen que adjuntar el archivo como siempre lo hemos hecho. Código, diagrama y la pantallita, el capture de la pantalla de la ejecución. ¿Sí? Ya. La distribución de los puntos, ¿no? La primera parte 5 puntos y la parte práctica 5 puntos. Entonces, mitad, mitad. Cuando terminen ya el examen y ustedes ya den por finalizado, ¿no? Ahí ustedes van a ver solo la calificación de la primera parte. La segunda parte hay que calificarlo de manera manual. Entonces, de pronto no se vayan a asustar. Si han hecho todo bien, van a ver de pronto 5 sobre 10, que sería lo de la primera parte. Lo de la segunda parte, una vez que ya terminen de dar todos, yo empiezo a calificar. Tengo que irlo haciendo manualmente. Y ahí ya voy poniendo la nota. Entonces, ustedes ya van a ir viendo su nota total una vez que terminen todos el examen y yo empiece a calificar. Entonces, eso de pronto para que no se asusten, ¿no? Vayan a decir, pero si yo hice todo y tengo 5. Pues en primera instancia solo se califica la parte de las preguntas. Y luego ya califico yo la parte de lo que tiene que ver con el algoritmo. ¿Sí? Las preguntas se manejan de manera secuencial. Es decir, no pueden retroceder, no pueden adelantar. Se va a manejar de esa forma, ¿no? Ya hicimos una prueba
relacionada con esa situación. ¿Qué más? Esto también es muy importante, ¿no? Como el examen dura 1 hora, tienen que subir el archivo, obviamente, dentro de la hora. Si por cualquier circunstancia no suben el archivo, lastimosamente van a perder 5 puntos. Entonces, ustedes deben estar pendientes de la hora. Igual que en el algoritmo no se van a demorar 1 hora, ¿no? Digámoslo así. En las preguntas se demoren 10 minutos. Y en hacer el algoritmo que se demore en media hora. Entonces, van a tener tiempo más que suficiente. A lo que voy es que por nada del mundo puedo yo ampliar el tiempo. De pronto me dicen, no, profesor, solo 1 minuto más para subir. No puedo hacer eso. Entonces, así ustedes digan, no, pero si ya faltaba 1 segundo y ya lo subí. Así pase eso, lamentablemente no puedo cambiar el tiempo del examen. Entonces, muy en cuenta eso, ¿no? Igual, como vamos a estar conectados, yo les seguiré haciendo hincapié en eso, de que vayan subiendo. Si alguien no subió, ni reclame, ¿no? Ya directamente ni reclame, porque ya se supone que ya les advierto y de cierta manera no puedo hacer nada. No así me envíen por correo el archivo, lo que sea, no se puede calificar, solo se califica dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, eso muy importante. Para el día del examen, tengan a la mano su identificación. A cualquiera de ustedes les puedo yo decir que me muestren su cédula, su identificación, ¿no? Más o menos ya les voy ubicando, o sea, pero no a todos. Entonces, de pronto a cualquiera de ustedes le puedo decir que se identifique. Ahí me muestran en la cámara su cédula, ¿no? O cualquier situación de identificación. No les voy a pedir a todos porque ahí se me va a ir todo el tiempo. Pero a cualquiera de ustedes de pronto le digo, por favor, identifíquese. Recuerden que es un examen, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que el alumno haga el examen. Bajo esta modalidad se puede dar muchas cosas, ¿no? Puede haber muchas circunstancias. Bueno, hay que Ingeniero, sacar, en total, disculpe que le interrumpa, ¿son 11 preguntas o cuántas? sí, son 11. Son 10 de teoría y la pregunta práctica. Serían 11 en total. Sí. Ya, listo. Ajá. Bueno, está de más también indicar el asunto de evitar copias. Si me envían un archivo, alguien hace y empieza a distribuir el archivo, es muy fácil darse cuenta, ¿no? Entonces, evitémonos eso. Cada quien haga lo que tiene que hacer, cada quien hace lo suyo. Y evitémonos caer en esa situación de fraude académico, ¿no? Eso está ya... va a ser sancionado, obviamente 0 en el examen, las personas que incurran en eso. Entonces, evitémonos todo ese tipo de situaciones. Y eso, o sea, nada más. No sé, de pronto, inquietudes, preguntas. Nada. La captura del PCIN va a tener que ser como imagen o tenemos que ponerla en el archivo de Word y subirlo como PDF. O sea, preferible que lo suban como PDF, pero ya si tiempo se les hace difícil, qué sé yo, lo suben como Word. O sea, lo importante es de que yo vea que está ahí, ¿sí? Entonces no me voy a poner tampoco exigente en que sea necesariamente PDF. Si ya lo tienen en Word, lo suben. Ya. Mister, ¿qué pasaría si se va al internet? Justo en su examen. Si es que se va al internet, hay un protocolo ahí. Tiene 10 minutos para de nuevo reintegrarse. O sea, de pronto pasó algo, fue breve, digamos, lo que se fue el internet. Puede reintegrarse. Y
de ahí seguir haciendo el examen. Pero si por alguna circunstancia se les va definitivamente el internet, ahí hay que hacer un proceso. Tienen que notificar, hacer solicitud al director de carrera. O sea, ahí empieza todo ese proceso. Entonces, tratemos de que no suceda eso, ¿no? Tratemos de que no nos suceda eso. Bueno, ¿qué más les iba a indicar? Cuestión de notas y asistencia. Cuestión de notas, está todo calificado. En la plataforma ya está todo calificado. Son 9 actividades, entre talleres, lecciones, todo lo que hemos hecho. Son 9 actividades. Es decir, ustedes ya van a saber con qué nota están, ¿no? En este momento simplemente ustedes van, revisan la plataforma, como ya está todo calificado, sacan el promedio y esa sería la nota de la parte práctica. Luego, cuando ya se ingresa al SIUC, el SIUC pondera eso al 60%, ¿no? Lo manejamos obviamente sobre 10. Ya, entonces, ya ustedes ya saben cuál es su nota en la parte práctica. Son 9 actividades, es decir, el promedio, obviamente la suma, dividido para 9. Cuestión de asistencia, también ya revisé, se ingresó la asistencia de las primeras semanas que no estaba ingresada. Entonces, supongo que también ya no debe haber problemas en asistencia. O sea, lo que quiero decir con esto es que no voy a cambiar ya ni notas ni asistencia. Prácticamente estamos solo esperando la nota del examen para ya generar la nota del primer parcial. ¿Sí? Entonces, asistencias ya les dije con tiempo, que revisen toda esa situación. Deberes ya he revisado, entonces esa es la idea, ¿no? Ya tenemos notas, ya sabemos con cuánto estoy en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, no sé, algo más, de pronto alguna pregunta de ustedes. Profesor, pero no va a volver a pasar lo que pasó en la lección, de que se saltaban las preguntas. Que se saltaban las preguntas. Sí, por decir, estaba en la 1 y de la 1 quería cambiar y no cambiaba, y de cuando estaba en la tercera. Pero eso ya dependió de la plataforma. Pero ahorita en los exámenes no nos ha pasado nada de eso. Sí, hasta eso justamente le iba a comentar. Hasta ahora no he oído de ningún caso en que de pronto se haya presentado algún inconveniente en la plataforma mientras estén dando examen. Por fortuna, o sea, todavía no ha sucedido eso, que de pronto obligue a reprogramar un examen, nada de eso. Esperemos que no haya ese tipo de problemas, ¿no? Y que podamos hacer tranquilamente el examen. ¿Algo más? No sé, de pronto alguna otra inquietud. Nada. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. De aquí nos vemos el día jueves, puntuales, para ya cumplir con todo lo que tenemos que cumplir. Y de cierta manera, repasen, ¿no? No hay nada complicado, no les voy a complicar. Repasen. Puntualmente les digo que no va nada de Excel y la parte práctica es un algoritmo. Entonces, hay que estudiar la teoría de las diapositivas, nada más, en la unidad 1 y 2. Exactamente, sí. Ahí tienen toda la información, ¿no? En el aula virtual tienen toda la información de dónde se ha sacado los datos para sacar las preguntas. Entonces, entonces serían las diapositivas. Sí, o sea, todo lo de las diapositivas que tenemos tanto de la unidad 1 como de la unidad 2. ¿Sí? Ya, ok. Ok. Bueno, ¿no hay ninguna otra inquietud? Listo, entonces. Nos vemos, entonces me despido. Nos vemos el día jueves, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, entonces ya tenemos claro la situación. Recuerden, ese día sí, todos con la cámara encendida. Eso se necesita, ¿no? Bueno. Me despido. Nos vemos la próxima clase. Pasen bien y repasen, ¿no?
pasen Bueno. la parte de la teoría. Listo. Nos vemos. Bueno,